Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí sus amigos de los huérfanos de Crisol, en esta ocasión acompañados con nuestro querido colaborador y amigo Fabián Savioli, que nos acompaña desde Argentina, con que serán 3 horas de diferencia. Así es. Aquí estamos yo digo de Alba Casillas, desde Aguascalientes, periferia de la nada, ombligo del mundo. Aquí mi compañero Enrique Pimentel, otro huérfano, que está en Chiapas, Tuxtla, ¿no? Estoy entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, por acá trabajando en la universidad. Efectivamente, yo quiero agradecer este día la presencia de un distinguido y queridísimo colaborador de Crisol hoy, Fabián Savioli. Voy a comentar un pequeño extracto curricular. Si yo leyera el currículum de Fabián, nos llevaría los 40 minutos, 1 hora de programa. Entonces no lo voy a hacer porque es, la verdad, muy extenso. Solo puedo decir que Fabián es abogado y doctor en ciencias jurídicas, es profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidió ese comité, es el primer argentino que preside ese comité y actualmente es relator de Naciones Unidas en una relatoría especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición. Y eso ya nos lo explicará él. Es un hombre que viaja por todo el mundo porque tiene que andar presentando informes de si los países cumplen o no cumplen con estas garantías. Y un profesor mío en la Universidad Iberoamericana hace muchos años, en un seminario de litigio estratégico sobre derechos humanos, siempre mi profesor, y desde ese día un entrañable y queridísimo amigo y colaborador de Crisol hoy. Ha publicado textos varios, ya hablaremos de alguno. En alguna ocasión nos enfrascamos en una deliciosa plática sobre Maradona, ahora cuando falleció recientemente Diego Maradona, y ya lo platicaremos en el desarrollo del programa. Y bueno, el preámbulo es que Crisol tenía pendiente, Fabián, hemos venido platicando con algunos colaboradores en streaming, en vía Zoom, con estas herramientas digitales, ahora que la revista cumplió 30 años de existencia. Gustavo Arturo de Alba Mora, el director fundador de Crisol, sacó el primer número en el año 1990. Diego y yo nos dimos a la tarea de colaborar con él, nos invitó a formar parte del consejo editorial de la revista, y en diciembre de 2020 Gustavo nos dejó en este plano con un infarto fulminante, y por eso somos los huérfanos de Crisol. Y honrando a Gustavo y honrando a la revista, hemos decidido continuar con este proyecto cultural que tiene los primeros 30 años, y pues ojalá y el día de mañana nuestras hijas, nuestros hijos decidan continuarlo y seguir con este proyecto. Te agradecemos muchísimo esta plática en esta mañana de domingo, y pues sin más preámbulo, Diego, tenemos un invitado de lujo para platicar sobre la cultura, los derechos humanos. Muchísimas gracias. Déjenme, antes de comenzar la charla, y como parte de la misma, decirles que me generaba una primera reflexión lo relativo a la orfandad. La orfandad es un privilegio, porque nos sentimos huérfanos de aquello que ha valido la pena. Si no valió la pena, no podríamos sentir orfandad. Lo sé bien, porque conozco en carne propia el sentido de la orfandad. Y la orfandad también es nuestro destino posterior, porque somos partes de una cadena que se transmite generacionalmente, no necesariamente en el plano de la familia, sino en todo plano. Así que permítanme sentirme solidariamente y orgullosamente huérfano con ustedes en relación al querido fundador de Crisol. Muchas gracias. Muchas gracias. Fabián, abogado y en muchas ocasiones muy involucrado en las cuestiones de derechos humanos. Los derechos humanos, yo lo he visto, y lo he visto también parte de tu trabajo, apuntas a también reflexiones culturales, porque una cosa es el proceso jurídico, la cuestión del derecho, los procedimientos, pero seguimos en el gran problema, o sea, como que resolver el problema de los derechos humanos a través del proceso jurídico es una pequeña parte de todo el problema. Y yo creo que aquí la situación es que estamos en un punto en el que lo que tenemos que reflejar y resolver son problemas culturales
Problemas culturales que nos lleven a establecer diálogos y establecer puntos de comunicación entre diferentes personas, hombres, mujeres, grupos vulnerables, etc. O sea, la diferencia está ahí a la vuelta de la casa. O sea, no, ni siquiera tienes que salir muy lejos para encontrarte con la diferencia. Y insisto, es un problema cultural. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo desde múltiples ángulos. Si se me permiten algunas reflexiones sobre lo que estás indicando. El derecho ha estado sobrevalorado, ¿no? Digamos, en buena medida como una manera de ordenar la vida en sociedad, pero también se ha convertido en un fin en sí mismo y eso no es bueno, digamos. El derecho, no hay que olvidarse de que el derecho puede ser injusto. Y entonces el derecho tiene sentido si es una herramienta para hacer justicia. Desde ese punto de vista, el derecho mantiene su legitimidad, y yo creo que eh, eh, el reflejo más adecuado de esa característica son sin duda los derechos humanos. Yo no he encontrado nada mejor, al menos a lo largo de mi vida, en relación a esa cuestión. En torno a si mejor lo legal o mejor lo cultural, ambas cosas, digamos, porque hay algunos planos en los cuales el derecho ha generado cambios. El derecho ha generado cambios. Me parece que el ejemplo más patente y más claro, que se refleja en México y se refleja en muchos otros lugares del mundo, también en mi país, es el relativo a los derechos humanos de las mujeres. Fue la presión jurídica externa lo que ha provocado un gran impulso con una sinergia muy grande en los movimientos de mujeres y los movimientos feministas al interior de los países. Pero yo creo que allí hubo una incidencia muy positiva del derecho en el cambio social, aunque no el único factor que lo ha provocado. Ahora bien, en líneas generales el derecho no es así. Casi siempre el derecho llega tarde. Digamos, esto es, se tienen que provocar los genocidios para que se adopte una convención contra el genocidio, en buena medida porque no tenemos el don de la predicción, y en ese sentido el derecho es poco útil, y allí cobra mucha relevancia lo otro, que es que el derecho termina reflejando lo que socialmente ya se ha adquirido. Por eso el empoderamiento de la sociedad en materia cultural, desde una cultura de los derechos humanos, resulta vital, imprescindible, necesario e incluso una barrera fuerte para que las violaciones a los derechos humanos no se cometan. La existencia de una convención contra el genocidio no ha evitado que se cometan genocidios. Evitar que se cometan genocidios es tener una sociedad que entienda como un valor fundamental y absoluto de que no se pueden respetar y garantizar los derechos humanos. Y eso se hace a través de la cultura y la educación, ¿no? Sin embargo, Fabián, también podríamos decir que el avance científico ha ayudado, y pongo un ejemplo. Hace 30 años, en un despacho de abogados, conocí un ejemplo, una mujer que llega embarazada y dice, pues estoy embarazada de esta persona y no quiere reconocer al niño, y entonces la respuesta hace 30 años era, pues es su palabra contra la de él. Ahora, la posibilidad de que exista un estudio de ADN que determine con una precisión de 99.9% quién es el padre, hace que el derecho evolucione, cambie, y entonces se dice inclusive, por ejemplo, en algunas leyes o constituciones locales de los estados, que si un hombre, por ejemplo, o una mujer señala que hay es el responsable o el padre de una criatura, y esta persona no quiere hacerse responsable, hay un juez que le fija una pensión desde el mismo señalamiento, antes inclusive de confirmarlo con la prueba, ya como una garantía provisional. Entonces también el avance científico ha permitido que las sociedades vayan, para bien o para mal, evolucionando, porque de pronto ahora tenemos pues una situación donde
hombres dejan de trabajar en el sector formal para que no llegue una demanda que les descuente su pensión y prefieren inclusive irse a la informalidad para no cumplir con obligaciones. Pero entonces también el avance científico va modelando este cambio cultural y creo que va de la mano, por eso me parece muy, muy interesante. Los avances científicos siempre son buenos. El problema es qué se hace luego con el avance científico logrado, ¿no? Por eso la ciencia no es neutral, digamos. La fusión del átomo ha sido algo maravilloso, pero claro, puede dar lugar tanto al avance de la medicina nuclear como a la construcción de la bomba atómica. De todas maneras, ¿no? ¿Cómo? Perdón, pero también hay cosas más sencillas, ¿no? Luego se nos olvida que como especie, precisamente este avance tecnológico, el fuego, el utilizar las herramientas como los palos y hacer objetos punzantes, pues nos llevó al primer genocidio de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando el Homo sapiens se enfrenta al Neandertal y ahora estamos viendo que con menos se hubiera condenado a cualquier otro y pues muy probablemente es el Homo sapiens que hizo su primer genocidio al exterminar a los otros homos, como en este caso al Neandertal. Y con Sí, objetos muy sencillos. y bueno, por eso es tan importante la cultura y la educación, ¿no? Digamos, aquello en lo que ustedes se empeñan de manera obstinada, digamos, es lo que hay que buscar y lo que hay que hacer. El comportamiento social en términos de familia humana es una bonita declamación que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero si no se trabaja para ello no se logra mágicamente. Digamos, entonces, la no discriminación, la empatía en relación a las otras personas, el considerarles efectivamente en igualdad, son valores que hay que trabajar y que hay que trabajar permanentemente, además en un contexto social que apunta exactamente a lo contrario, ¿no? A la identificación de la otra persona como enemiga, básicamente si no cumple determinadas condiciones o características. Decía Enrique hace un ratito el tema de las pruebas de ADN. Lo conozco muy bien en mi país porque eso es lo que ha permitido la identificación de niñas y niños desaparecidos durante la dictadura militar. Las abuelas de Plaza de Mayo ya han recuperado una enorme cantidad, una gran cantidad de niños, más de 150, y faltan todavía, se entiende, unos 350, 400 niños por recuperar. Pero ese juez que hablaba de la palabra de uno contra la palabra de otro, tenía un claro estereotipo machista, porque, en primer lugar, porque desconfiaba, por supuesto, de la palabra de la mujer, lo cual es un estereotipo obviamente machista. En segundo lugar, porque en materia civil no hay presunción de inocencia, digamos, eso rige para la materia penal y no para la materia civil, digamos, tampoco hay presunción de culpabilidad, pero el estándar de prueba no es tan alto como para el derecho penal. Y en tercer lugar, porque de ninguna manera se acude a otros medios que pueden llevar a una conclusión razonable. Testimonios de otras personas que comprueben el grado de vínculo y la relación. No hace falta una cámara en el lugar en el cual se llevó adelante la concepción, digamos. Y también en ese sentido, hoy por hoy, la modificación de los estereotipos de género que han atravesado el funcionamiento de la sociedad y de la justicia en particular están fuertemente en crisis, y de ahí tantas sentencias de la Corte Interamericana en relación a México, por ejemplo, y algunos otros países del continente. Y lo más lamentable es que esas sentencias en contra del Estado mexicano que no tienen todavía cumplimiento en muchos de sus puntos y que, por ejemplo, Campo Algodonero, González Ortega, había que modificar condiciones estructurales de si sabes tú que hay un lugar desolado, pues ponle luz. Si tú sabes que las chicas tenían que llegar a un lugar muy lejos, pues ponles un servicio de un transporte de la empresa.
O sea, situaciones que modificaran las condiciones estructurales de riesgo para que eso no continuara. Y sin embargo, pues ha habido oídos sordos, ¿no? Lamentablemente, tanto de los gobiernos locales como federales, para salir a dar una respuesta. Y en ese sentido, si bien es cierto, en México los derechos humanos tienen un camino muy corto porque el establecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones locales realmente es reciente. Sin embargo, sí han logrado impactar en transformar una percepción cultural, que lo primero es que las personas dijeran tengo derechos, ¿no? Ya la primera conquista es que un agente de tránsito te paraba y decía, oiga, tengo derechos. Y el fijar esa idea de tengo derechos en un imaginario colectivo era el primer triunfo. Ahora, hacer que se dé una discusión sobre esos derechos que además, como bien dice Robert Alexi, los derechos no son absolutos, van a entrar en colisión el derecho del otro y tenemos que ponderar y tenemos que ver cómo logramos que en una sociedad podamos lograr una adecuada convivencia en eso de los derechos. ¿Qué opinas tú con todo esto? Sí, por supuesto. A mí me parece que es interesante observar los procesos, ¿no? Digamos, México históricamente ha sido muy reacio, han sido habituales, muy habituales, los planteos de soberanía nacional y que los órganos internacionales no tienen nada que hacer, nada que decir. Ahora se escuchan algunas voces en ese sentido, pero ya no tanto, digamos, y esa es una cuestión ganada. La segunda, por supuesto, que grupos, colectivos, personas a nivel cotidiano puedan indicar y reconocer que tienen derechos. Y también a nivel normativo, digamos. La reforma de la Constitución mexicana da una prueba cabal de eso. De hecho, a la Constitución mexicana le sobran todos los artículos que siguen al artículo 1. El artículo 1 todo lo dice, es un artículo maravilloso. A mí me parece la norma probablemente más maravillosa que pueda tener una constitución en el mundo, sinceramente, digamos. Ahora, con eso no alcanza. ¿Por qué? Porque después viene una Corte Suprema que te saca la contradicción de tesis y dice que el artículo 1 de la Constitución mexicana dice lo que el artículo 1 de la Constitución mexicana no dice. Digamos, y claro, si no tenés todos los poderes públicos alineados efectivamente en el respeto y la garantía de los derechos humanos, la cosa se complica. Pero lo cierto es que hay un terreno avanzado y hay un terreno ganado importante. Y ahí sí creo que la batalla más fuerte tiene que ver con la formación, la educación y la cultura. Ese es el campo de batalla más importante. A nivel de formación de profesionales en las universidades. Tengamos en cuenta que la política pública en nuestros países es hecha en un 80% diseñada y ejecutada en cargos de dirección por personas que tienen títulos universitarios. Entonces, si esto no hace en clave de derechos humanos, las universidades nos deberíamos preguntar cómo estamos enseñando, ¿no? Porque algo pasa en ese sentido. Y ese es un terreno importante. El otro es el de la educación elemental, básica, primaria, secundaria, y naturalmente el campo de la cultura, lo que tiene que ver con atravesar transversalmente a la sociedad con criterios y estándares en materia de derechos humanos. Esa es la manera, digamos, esa es la herramienta. Siempre entendiendo de que son terrenos de batalla y que vas a tener resistencias de quienes obviamente detentan privilegios que no los quieren perder, y van a meter trabas y vallados, pero así es un poco la historia de la lucha por los derechos. Yo comentaba en alguna ocasión en un texto que tú publicaste en Crisol cuando muere Diego Armando Maradona. Yo publico un texto allí en Crisol donde hablo de la ética, de la responsabilidad, como un discurso de Max Weber, donde Weber hablaba de la ética del compromiso y de la ética de la responsabilidad. Y esa ética del compromiso, entendiéndola como la ética que tienen los dirigentes
políticos. Es decir, el dirigente, el compañero de un partido político que va y vota algo que es contrario a la razón y al derecho, pero por quedar bien con su partido o por obtener alguna canonjía, algún privilegio. Y la ética de la responsabilidad es hacer lo correcto, aunque nos venga en ello una crítica del partido, una crítica de... Y en ese tipo de situaciones en México lo vemos, por ejemplo, con un partido de color azul que promueve o que es conservador y que promueve una agenda en donde no reconoce ciertos derechos. Por ejemplo, no está de acuerdo en el tema de que las mujeres decidan libremente ser madres o no, y tenemos un partido amarillo y negro que tiene en su agenda la lucha por esos derechos, y sin embargo se juntan los dos para hacer una coalición electoral. Entonces esto es algo de locos, porque tú dices, bueno, pues yo tengo esta preferencia o estas ideas y de pronto se me aparecen aquí estos impresentables con una agenda en común porque quieren un voto, pero no me dejan en claro cuál va a ser la agenda legislativa. En ese sentido, platicábamos en ese artículo cuando Diego Armando Maradona mete ese gol en el Mundial de México con la mano, que después le llaman la mano de Dios. Y yo en el artículo que yo publiqué decía que eso fue actuar con la ética del compromiso. Es decir, todo el mundo vimos el gol con la mano, menos el árbitro. Y el equipo hubiera dicho, oiga, no, esto no vale, fue con la mano, descuenten ese gol y sigamos jugando. Pero de alguna manera, en ocasiones, en una competencia deportiva, en un campo, a veces lo importante es ganar, como decían por acá en un político, haya sido como haya sido. Y en ese sentido, no choca esto con la cultura y con un comportamiento de la ética, de la responsabilidad que señalaba Weber en una conferencia en 1919. ¿Qué opinas tú de esto? Es muy interesante, digamos, y plantea una dificultad de abordaje. Yo creo que hay que diferenciar y creo que no hay que meter todo dentro de la misma bolsa. En relación a lo primero que indicabas, somos maravillosa y fatalmente libres. Y entonces hay una ética en relación a hacer lo debido en lo que tiene que ver con la cosa pública que involucra a toda la sociedad, donde no debe haber diferencias. Ningún elemento, ninguno, justifica que yo avale la tortura de quien sea por lo que sea. Cuando tenés coaliciones electorales que funcionan de la manera en que describiste, el resultado es penoso. Y el resultado es penoso porque el poder se convierte en un fin en sí mismo y no en una herramienta para llevar adelante determinadas políticas. Porque las políticas que ambas facciones tienen son irreconciliables. Sin embargo, se juntan porque entienden al poder como un fin en sí mismo y el arribo al poder como un fin en sí mismo. Y eso, por supuesto, traiciona la ética del comportamiento. Ahora bien, en lo que tiene que ver con otros planos, como puede ser una puja deportiva, digamos, el hacer un gol con la mano no genera ningún genocidio. Okay. Digamos, esto no estamos en Centroamérica. Sí, claro, es cierto que hubo una guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, pero bueno, indico que también parte del juego tiene que ver con la destreza de hacer pasar determinada jugada. Porque si no, hacer un gol con la mano no, y cuando viene un centro, darle un pequeño empujón al delantero para que el delantero se desacomode y no pueda cabecear. ¿Es un acto antiético o no es un acto antiético? Claro. Entonces, digo, hay, por supuesto, un conjunto de reglas a respetar. Dentro de esas reglas, naturalmente, la posibilidad de evadir alguna a través de un determinado comportamiento
no somos ángeles, ¿no? Digamos, es factible. Otra cosa es ir arteramente a romperle la pierna Claro. a un adversario. Entonces, me parece que no debe analizarse con el mismo parámetro un encuentro deportivo que un comportamiento social público que lleve a políticas públicas dentro de un Estado, digamos. Eh, pero entiendo que siempre hay conflictos de valores, aunque son muchísimo más graves en el primer caso que en el segundo. No, Eduardo Galeano tiene un libro maravilloso, Fútbol y a Sol y Sombra, y él platicaba que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y siempre me ha gustado mucho esa cita de Galeano. Sin embargo, por ejemplo, hubo un partido de Dinamarca contra Irán en 2003, por ahí, donde alguien pita en la tribuna y se iba a acabar el primer tiempo, y entonces levanta el balón uno de los de Dinamarca pensando que se acabó, y le marcan penal, y entonces lo levantó el de Irán, el balón, les marcan penal, iban perdiendo 1-0 y con ese gol empataban el partido. Pero vamos, se dan cuenta y el director técnico manda que tiene el penal afuera y dice, no podemos empatar con un error. Entonces, a lo que voy es que de alguna manera es un mensaje que se va mandando en ocasiones. Por supuesto, por supuesto. Pero también es una situación distinta. Esto es, el director técnico reacciona así porque eso no fue generado por el propio equipo. Ahora, ¿qué pasa si entra un jugador de Dinamarca al área y antes de que lo toque un defensor se tira y le cobran penal? Claro. ¿Hubiera dicho que pateen la pelota afuera? Yo creo que no. Digamos. No. Entonces también hay que entender esas cuestiones. A mí el fútbol me gusta por otra cuestión. El fútbol es el terreno en el cual nunca está establecido que el más fuerte gana. Y desde ese punto de vista me parece maravilloso. Y yo pertenezco a la ficción de un equipo que ha demostrado efectivamente que es factible a través del orden, el trabajo colectivo por sobre lo individual y la valoración de estrategias determinadas y técnicas que se iniciaron hace 50 años y que hoy practica todo el mundo, como entrenamiento en doble turno, práctica de pelota parada, etcétera, etcétera, pueden llevar a equiparar esa simetría de fuerzas entre los que más tienen dinero y los que menos tienen dinero. Es Estudiantes de La Plata, que fue el primer equipo chico que rompió con la hegemonía de los que siempre salían campeones en mi país, y a mí se me asemeja mucho a la lucha por los derechos humanos. Y en esa lucha cultural que se tiene que dar para tratar de que los derechos humanos sean algo que sea como el fútbol, ¿no? Que lo veamos tan natural como el fútbol en un juego de domingo. Los derechos humanos son como la vida misma, más que como el fútbol. Son como la vida misma. Nos permiten ser mejor como sociedad. Es que se trata de eso, digamos. La empatía y la solidaridad que se debe brindar, no a título de caridad, sino bajo el entendimiento de que todas las personas tienen una base de dignidad que no puede ser avasallada por nada, ni por nadie, y que cuando esa dignidad es atravesada, sin importar lo que piense esa persona, y sin importar quién sea el perpetrador, a mí me obliga a levantar la voz, es de una ética insuperable. Es difícil encontrar un postulado ético más grande o más fuerte que ese. Yo cuando comencé a trabajar en derechos humanos fue a la salida de la dictadura militar en mi país. Y lo empecé a hacer en Amnesty. Y Amnesty a mí me generó algo que sinceramente me explotó la cabeza. Porque claro, yo sentía el deber de solidaridad para con quienes comulgaba ideológicamente y habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Amnesty a mí me dijo que trabaje con 2 dossiers.
Uno, el de desapariciones forzadas en Chile, en la dictadura de Pinochet, personas que aún continuaban desaparecidas y había que presionar al gobierno, todavía Pinochet estaba en el poder. El otro era de Oscar Elías Bisset, una persona presa de conciencia en Cuba. Y esto para mí fue muy importante, muy, muy importante. Me da igual quién sea la víctima, me da igual quién sea el perpetrador. La privación arbitraria de la libertad está mal, y la privación arbitraria de la vida está mal, y la tortura está mal. Y frente a eso yo actúo. De eso se trata. Es un camino, llevas, y me atrevo a decirlo así, porque Mercedes Sosa cantaba una canción, Honrar la vida, y bueno, y dice por ahí la canción que permanecer y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que existir que honrar la vida. Y yo siempre he visto que en el trabajo que has desarrollado en el aula universitaria, en los diferentes cargos importantísimos que has tenido, que estás honrando la vida en la defensa, divulgación, estudio de los derechos humanos. En ese sentido, platicábamos, Diego y yo, un colaborador de nosotros, Alfredo Alonso Ruiz Esparza, publicó una serie de artículos sobre el COVID cuando iniciaba la pandemia. Y una serie de artículos destacados, muy importantes, que inclusive hicieron que invitaran a Alfredo al estado de Querétaro y que publicaran una memoria con esos artículos que publicó en la revista, lo cual nos generó pues muchísima satisfacción, porque nosotros empezamos con una revista local en Aguascalientes y después empezamos a contar con personas maravillosas, amigos como tú, que empezaron a publicar desde diferentes lugares del mundo, y lógicamente nosotros mandamos el artículo por WhatsApp a nuestros amigos y esto va siendo una gran cadena. Pero los artículos de Alfredo tuvieron un impacto muy importante. Alfredo es un ingeniero bioquímico que además ha sido en Aguascalientes secretario del Medio Ambiente, es un tipo preparado, ha sido procurador de la defensa del ambiente, un tipo comprometido, y entonces publicó una serie de textos sobre el COVID, que ahorita seguimos, en Europa viene la cuarta ola y se está hablando de la cuarta ola de los no vacunados, de las personas que no han decidido aplicarse ninguna vacuna, y viene un tema importante porque viene la discusión de estos grupos antivacunas que dicen que tienen derechos, y bueno, ¿qué opinas sobre todo esto, que es un tema de actualidad que nos tiene en casa trabajando en ocasiones en un confinamiento todavía? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, yo lo primero que quiero dejar sentado en relación a eso es que la decisión de no vacunarse es profundamente insolidaria. Y eso ya ha quedado más que demostrado, ¿no? Digamos, sobre todo con quienes tienen los grupos de riesgo más grandes, ¿no? Digamos, porque diferente es que yo no me trate una enfermedad que tengo, porque digo, yo tengo derecho a no tratarme de esa enfermedad, y bueno, muy bien, puedo morir de esa enfermedad, pero no le genero riesgo a nadie. El no vacunarse genera un riesgo en relación a otras personas, y esa es una decisión insolidaria, digamos, indudablemente. Insolidaria, pero no asombrosa, porque estamos en un mundo que promueve el comportamiento no solidario. Digamos, todos los días muere gente en el Mediterráneo, y eso no genera el grado de indignación que debería generar, más que en alguna oportunidad puntual cuando se ve el cuerpo de un chiquito, digamos. Pero siguen apareciendo cuerpos de chiquitos y siguen muriendo personas, y sigue habiendo políticas expulsivas en Europa y a nadie se le mueve un pelo. Entonces, a mí no me extraña el comportamiento insolidario de los antivacunas, pero no hay que dejar de decir de que es un comportamiento insolidario. Ahora bien, traducido en términos de derechos, obviamente nadie puede ser vacunado contra su voluntad. Eso es cierto. Pero por supuesto, eso no quiere decir de que el Estado, por ejemplo, exija la vacunación para trabajar en el Estado.
usted no tiene derecho a pedir que el Estado no exija eso. Usted puede decidir no vacunarse, pero si quiere trabajar en el Estado se tiene que vacunar. ¿Por qué hay exigencias? Como por ejemplo, si usted quiere ser guardavidas de una costa, tiene que saber nadar. A nadie se le ocurriría decir que me están discriminando porque no me dejan ser guardavidas y no sé nadar. No, si no sabe nadar no puede ser guardavidas porque se va a ahogar usted, va a ahogar al resto, digamos, que es lo que pasa con el COVID, ¿no? Entonces, no hay derecho a esa cuestión. Ni tampoco hay derecho a decir, no me pueden impedir atravesar una frontera. Esa es una de las estupideces más altas que yo he escuchado en estos tiempos, donde mucha gente habla sin saber, pero además se le proporcionan micrófonos para que hablen sin saber. Digamos, esto es, desde tiempo inmemorial, para ingresar a Costa Rica hay que tener puesta la vacuna contra la fiebre amarilla. Yo he viajado muchas veces a Costa Rica y a nadie se le ocurrió decir de que eso era una violación de derechos. Hace 3 años tuve que hacer una misión a Gambia, 2 años y medio. Tuve que hacer una misión a Gambia. Yo me di 13 vacunas para ingresar a Gambia, 13. No había COVID, no había nada, que eso, es muy sencillo. El Estado exige determinados criterios de vacunación y uno tiene que cumplirlos. Y si no, la montaña, ¿no? O sea, exactamente, si no uno tiene el derecho de ir aquí y allá. Estuve hace 3 semanas en Ginebra para ir a un restaurante, para subir al bus público, etcétera, etcétera, hay que mostrar el certificado de vacunación. Lo cual es lógico, el Estado tiene que cuidar la salud de su población. No son medidas para privarle derechos a nadie. Digamos, la pandemia existe, bueno, por supuesto, siempre puede haber quien niegue que exista la pandemia, pero convengamos de que es poco serio. La pandemia existe, digamos, es un serio problema, es una pandemia, además. Hay 2 cosas que no se puede hacer cuando es una pandemia. La primera es negar que la pandemia existe. La segunda es, aún admitiendo que la pandemia existe, comportarse como si no existiera. Digamos. Entonces, por supuesto que los estados tienen la obligación, porque además, si no lo hacen, los estados pueden ser demandados por omisión de resguardo del derecho a la salud, que por cierto es un derecho humano. La obligación de garantizar el derecho a la salud es una obligación estatal. Y los estados que no adoptan políticas públicas para proteger la salud de la población pueden mañana ser demandados y órganos internacionales, sin duda, no hace falta ser Nostradamus, van a determinar la responsabilidad internacional del Estado. Gravísimo lo que estamos viviendo. Sí, pero ahí también ya, bueno, eso, ok, pasamos al tema de la pandemia, la cuestión de salud es importantísima y el Estado no puede emitir ahí. Y hay otros temas también que yo creo que en base a los derechos humanos no los hemos tampoco platicado y no hemos tampoco hecho una discusión cultural con esta visión del derecho humano. El tema ecológico. O sea, tenemos agua, tenemos la capacidad de reestructurar este planeta. O sea, hablamos mucho de la condición de la vida y el derecho a la vida, pero nuestras políticas públicas en materia de ecológica no ven esta cuestión del derecho humano como parte del protocolo para generar nuevas leyes en relación a la cultura ecológica y tampoco políticas públicas que busquen solucionar y mediar la situación. ¿O cómo lo ves tú, Fabián? Sí, estoy de acuerdo. Y también me permite otra cosa, esto que planteas, que es muy interesante, hay que dejar de una buena vez detrás esta división artificial entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, digamos, están indisolublemente relacionados, y por supuesto que esas afectaciones que vos mencionás tan claramente son también afectaciones al derecho a la vida, naturalmente. Y esto ya ha sido entendido, digamos, en distintos planos, aunque incluso la doctrina más conservadora en materia de derechos humanos, que la hay, se niega a reconocer esa indisoluble relación entre derechos y habla de derechos fundamentales como si los otros no fuesen fundamentales.
digamos, pero bueno, en Naciones Unidas ya hay una relatoría al estilo de la que yo tengo, pero que tiene como mandato lo relativo al derecho al ambiente sano y los derechos humanos, y en el sistema interamericano de derechos humanos ya se adoptaron algunas decisiones muy importantes. Hay una opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos que adoptó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedido de Colombia. Es realmente el contenido muy, muy lindo, muy valioso para leer, y una sentencia que fue la primera en la cual la Corte Interamericana condenó a un Estado por daños al ambiente en un caso de pueblos indígenas, y que también puede ser muy útil para México. Se llama el caso de la comunidad Lacajonjat contra Argentina, y la sentencia es del año pasado. Con esto de la pandemia uno se confunde un poco los tiempos, pero la sentencia es del año pasado. Y hace 3 semanas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio otro paso importante, que es crear una nueva relatoría sobre la situación de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Así que esto, como indicás, está arriba de la agenda, indudablemente. Y no es casual de que hoy violaciones fuertes de derechos humanos se dirijan a personas que defienden el ambiente o que trabajan porque no se afecten derechos de comunidades indígenas. En ese sentido, me parece que la situación de Honduras nos debería llamar seriamente la atención a todas y todos, porque hay una focalización de ejecuciones extrajudiciales y de persecución de personas que defienden causas ambientales, y detrás de eso están grupos económicos o con la aquiescencia del Estado o con al menos la falta de debida diligencia del Estado frente a esa situación. Afortunadamente, los medios de comunicación, afortunadamente el Internet nos da oportunidad de conocer y de saber de primera mano cosas que antes tardábamos mucho. Ahora, la fortuna de poder platicar contigo, de editar un texto hoy en la mañana, de subirlo hoy por la tarde a la revista, son posibilidades de poder conocer primera mano situaciones que están pasando en el mundo para elevar la voz y para exigir comportamientos y cambios en esas políticas públicas. Eso tendríamos, pero de alguna manera no hay un eco muy fuerte y nosotros lo hemos comentado mucho en la revista cuando profesores o compañeras profesoras nos dicen, oye, me gustó mucho los números que acaban de subir o los artículos que subieron el mes pasado, pero es como una gota en un océano. O sea, realmente hay tanta información que en ocasiones es complicado cómo poder incidir, ¿no? Un poquito más. En ese sentido, las universidades deberían, como bien apuntas, trabajar un poco más y ser escuchadas en relación con las políticas públicas que los organismos del Estado deben de acatar o deben de elaborar. Sí, totalmente de acuerdo con tu reflexión. Es una gota en un océano, pero es una gota imprescindible. Y como diría Borges, cada gota sería única y todo el océano a la vez. Bueno, Fabián y yo tenemos esta enfermedad de leer y analizar y disfrutar mucho de la obra de Borges, y somos borgianos, digamos, en ese sentido, y bueno, ya habrá otro programa para analizar cuestiones de literatura de Borges y de poesía. Casi lo deja un día un avión, porque veníamos de camino en el taxi leyendo poemas de Borges y casi lo deja un avión por mi culpa, porque, y bueno, veníamos reflexionando en aquel día el poema del amenazado, que es el poema probablemente más romántico que escribió Borges, y que Fabián decía que tenía una relación probablemente con el Romeo y Julieta de Shakespeare, cuando el pájaro se levanta, y había una reflexión muy interesante que un día podremos hacer aquí, porque Crisol es una revista de contenido cultural, no nada más nos ocupamos de ese tema de derechos humanos, sino hablamos de literatura, de poesía, de música, de películas.
¿qué película nos recomiendas? Una película que hayas visto y qué libro nos recomiendas, Fabián, de literatura que crees tú que debemos de, para cuando no estemos en tema académico, ¿qué debemos de incidir? Yo en relación a los gustos literarios, cinéfilos, soy como en torno a los vinos. Una vez un queridísimo sommelier exquisito, digamos, en Estrasburgo, en Francia, un gran amigo mío, vasco, Manuel de Certúa, que trabajaba en el Consejo de Europa y ahora es el defensor del pueblo del País Vasco, por cierto, en España. Le pregunté, pues él tenía una cava de vinos extraordinaria, y le pregunté, Manu, ¿cuál es el mejor vino? ¿Cuál es el vino vos que...? Y él me respondió una cosa que yo se la robo y la utilizo. El que te gusta. El que te gusta. No tiene mayor sentido aquello que me gusta a mí. Y un poco también Borges decía eso. Si a usted le aburre el Quijote, no lo lea. No lo lea, no tiene mayor sentido. La lectura tiene que ser un hecho de placer. De allí que toda recomendación de mi parte puede ser banal. Ahora, además, siempre estamos atravesados por lo que nos sucede en el momento preciso, ¿no? Digamos, mi último informe a la Asamblea General de Naciones Unidas, lo presenté hace unas semanas en Nueva York, fue sobre el legado del colonialismo, que es algo de lo que no se suele hablar, y la Europa tan civilizada de los derechos humanos tiene también sus manos muy manchadas de sangre, de crímenes impunes y brutales, que no ha reparado y que debe reparar. Y Europa tiene que decidir si va a ser la Europa de los derechos humanos o la Europa de la brutalidad colonial. Todavía tiene esa disyuntiva y debe tomar una decisión. Y yo espero que sea la correcta. Hay una película, un documental, que no es una ficción. Hay una película, pero que no es una ficción, que se llama African Apocalypse. Y me tocó participar en un side event con el director y el protagonista de esa película en Nueva York hace un par de semanas, 2 semanas y media. Y la verdad yo quedé muy atravesado, digamos, cuando vi esa película. Yo ya había escrito mi informe, digamos, y en función del informe que hice fue que me invitaron a participar en ese evento, digamos. Pero otra vez, esto no tiene por qué necesariamente ser de interés para nadie. Pues la vamos a ver vamos a buscarla y la vamos a ver Está abierta en internet, ¿eh? Y hay otro tema pendiente, Fabián, rápido. Hablamos de una Europa unida. ¿Habrá una América unida? No lo sé, digamos, uno siempre imagina el futuro como una profundización del presente. En ese sentido no estamos preparados para lo imprevisible, ¿no? Digamos, la caída del muro de Berlín sorprendió a todo el planeta, inclusive a quienes viven de analizar el derecho internacional y las relaciones internacionales. Nadie había escrito una palabra anteriormente, ¿no? Digamos, así que no lo sé, pero sí sé que eso no va a suceder si no trabajamos en esa dirección. Y también trabajar en esa dirección debe ser trabajar en esa dirección para algo. Digamos, la unidad de una Europa xenófoba no le sirve a nadie, más que a los xenófobos de Europa. En cambio, la unidad de una Europa basada en derechos humanos le sirve a todo el mundo. Bueno, la unidad de una América Latina en manos de corporaciones que dejan afuera del disfrute de los derechos sociales y económicos al 80% de la población no le sirve a nadie. La unidad de una América Latina en manos de autócratas que
deciden unilateralmente la vida de quienes están sometidos a su jurisdicción, como es el caso de Daniel Ortega, tampoco le sirve a nadie. Para nombrar que una unidad bajo las ideas de Bolsonaro o de Ortega no le sirve absolutamente a nadie. Y acaba de publicar la Corte Interamericana se acaba de pronunciar sobre estos personajes políticos que deciden no hacer valer la democracia, ¿no? Hay algo interesante por ahí. Fue una opinión consultiva sobre el tema de la reelección presidencial indefinida, ¿sí? de la Corte Interamericana. Pero yo sí creo en la unidad de la gente y en la unidad de los pueblos. Lo creo en serio, digamos. Siempre me conmueve estar con grupos, con poblaciones, y ver lo que hacen y aquello que viven cotidianamente. Y mucho más cuando esas poblaciones, esos grupos, han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Estuve en El Salvador hace 2 años en visita oficial y fui a visitar a las víctimas y familiares de víctimas de la masacre del Mozote, que fue la masacre más brutal que tuvo América Latina, y vaya si tuvo masacres brutales. Y yo aún acostumbrado y aún trabajando en derechos humanos desde hace ya tantas décadas, esa noche no pude dormir. No pude dormir. En el hotel no podía apagar la luz. Y, digamos, no es que era la primera vez que, digamos, llevaba ya 3 décadas en el lomo de trabajar con violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Entonces, yo me siento muy hermanado de esas personas. No me son indiferentes, como no me son indiferentes personas en otros lados del mundo, incluso aunque no hablen mi idioma o no compartan necesariamente mi cultura. Así que yo sí creo en la unión de los pueblos y de las sociedades, y en esa conformación de familia humana. Es también el mundo que me gustaría que viva mi hijo. ¿Y son estos derechos humanos, este lenguaje que nos lo facilitaría? Hasta que aparezca algún lenguaje mejor. Pero hoy por hoy me parece que sí. Muchas gracias, Fabián. Enrique. Muchas gracias a los dos por este domingo, de poder grabar este programa que teníamos tiempo ya preparando y platicando, pero debo decir que realmente es complicada la agenda de Fabián, y tal vez ahora la pandemia nos permite que esté sentado en un lugar mucho tiempo, pero la agenda de conectarse por muchas horas a sede académica, a sede de Naciones Unidas, pues lógicamente muchas gracias, porque además por el regalo extraordinario de contar hoy Los Huérfanos de Crisol con tu presencia, y ya habrá oportunidad de analizar más artículos y de entrar en otras temáticas. Yo les mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias por la participación de este día. No, muchísimas gracias. Hoy además celebramos el cumpleaños de Enrique, así que es un motivo más para efectivamente juntarse. Les felicito enormemente por el trabajo que llevan adelante con Crisol y también con el resto de cuestiones que ustedes hacen, y en ese sentido somos equipo. Esto es, nunca las cosas se consiguen de manera individual, sino a partir del trabajo colectivo. Les envío un gigantesco abrazo desde Argentina y quedamos en contacto. Vale, Muchas gracias. Abrazo, gracias. Abrazos, no balazos. Saludos. Tu imagen, tus preferencias sexuales y tu religión son datos personales. Nadie tiene derecho a usar tu información personal sin tu consentimiento. Ninguna dependencia puede hacer uso de tus datos para promoción, ventas o con fines electorales. Evita compartir imágenes o videos con contenido sexual. ITEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.